¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Laboratorio de Química, Toxicología y Hematología. En esta sesión vamos a ver lo que son las drogas de abuso. El término droga de abuso define mejor lo que coloquialmente entendemos como droga, en este caso una sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción del estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, y susceptibles de ser autoadministradas. Así, la diferencia entre una droga y un fármaco no viene dada por criterios farmacológicos, químicos o médicos, sino por pequeños matices de tipo instrumental y social. Una droga, pues entonces va a ser aquella sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Y el fármaco va a ser la sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Pero recordemos que también los fármacos pueden crear cierta dependencia, que es la famosa farmacodependencia. Y aquí viene la farmacodependencia o dependencia de fármacos o de drogas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es definida como estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a su vez para evitar el malestar producido por su supresión. En este caso, pues las personas dicen que tienen que estar consumiendo el fármaco para sentirse bien, para sentir que su cuerpo funciona con normalidad. A esto le llamamos la farmacodependencia. Tenemos una dependencia psicológica. Es un estado provocado por un fármaco que se experimenta como placentero, asociado a un impulso que lleva al individuo a tomarlo periódica o continuamente para experimentar el placer o evitar el malestar. Tenemos una dependencia física, estado de adaptación que se manifiesta por la aparición en diversos grados de trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de la droga. Y tenemos síndrome de abstinencia, que va a ser un conjunto de síntomas y signos de naturaleza psíquica y física que emerge después de la interrupción del consumo y que son característicos para cada tipo de droga. También hay una tolerancia metabólica, esta determinada por la capacidad del hígado para eliminar una droga. En relación al alcohol, está calculado en una onza por hora. Esta tolerancia se incrementa gradualmente, pudiendo el individuo consumir cantidades que superan las dosis letales para sujetos no consumidores. Tolerancia farmacodinámica se desarrolla a nivel cerebral y se manifiesta a través de una necesidad creciente de consumir mayor dosis para obtener los mismos efectos. Tolerancia cruzada, cuando la tolerancia a una droga produce también tolerancia a otra del mismo tipo, a veces de otra conexa. Por ejemplo, la heroína produce tolerancia cruzada a la morfina y viceversa. El consumo intenso de bebidas alcohólicas produce tolerancia cruzada a los fármacos del tipo barbitúricos. También hay neuroadaptación, complejo proceso de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, sensibilización producida a nivel de la sinapsis, en donde se comprenden los mecanismos de neurotransmisión. La sensibilización parece ser un proceso irreversible. Estos aspectos son intensamente investigados en la actualidad. Se intenta utilizar el concepto de neuroadaptación y sus correlatos clínicos en reemplazo de los tradicionales conceptos de dependencia psicológica y física. Se produce la supersensibilidad de la membrana postsináptica.
Bien, pues vamos ahora con lo que es la clasificación de las sustancias que producen farmacodependencia. Se dividen en cuatro grupos. Nos ocuparemos brevemente de cada uno de ellos. Uno, estimulantes del sistema nervioso central, que son anfetaminas, cocaína y PBC, que es pasta base de cocaína. Depresores del sistema nervioso central, como alcohol, opiáceos, benzodiazepínicos o sedantes menores y barbitúricos. Tenemos drogas psicodélicas, en este caso cannabis sativa, LSD, mescalina, etcétera. Y tenemos los inhalantes, el DSM-4, y en la primera columna el modo como la CIE 10 lo consigna, clasifica esos trastornos de la siguiente manera. Anfetaminas son sustancias psicoestimulantes, actúan sobre la dopamina y norepinefrina, aumentando su liberación y bloqueando la recapacitación de efectos. Inquietud con excitabilidad, disminución del sueño, anorexia, sentimientos de grandiosidad y de poder, elación, por lo que los individuos se tornan expansivos, aumento notable de la tolerancia a la fatiga, ilusiones y alucinaciones. Dosis mayores pueden producir un cuadro psicótico de tipo paranoide con conducta suspicaz, irritabilidad, delusiones de daño y persecución y agresividad manifiesta. Dosis altas continuadas producen un síndrome de agotamiento con depresión e ideas suicidas. La tolerancia es de 20 veces la dosis inicial. Su uso se ha extendido como anorexígeno y es muy frecuente encontrar en pacientes mujeres. Al comienzo de la historia adictiva, un intento por bajar de peso en los Estados Unidos se usa con mucha frecuencia mezclada con cocaína. El tratamiento de la intoxicación aguda es a base de clorpromacina y haloperidol. Posteriormente tenemos la cocaína, es un potente estimulante del sistema nervioso central. 24 millones de personas la consumen en los Estados Unidos, de las cuales 5 millones son consumidores compulsivos. La prevalencia de vida del consumo de clorhidrato de cocaína es de 2%. En el Perú, 11% en los Estados Unidos, 1.3% en Bolivia y 1% en Ecuador. Se usa en diversas formas, por la mucosa nasal como clorhidrato, que puede también ser mezclado con heroína o inyectado, es en el speedball. La base libre y el crack, que es la cocaína pura hidrolizada, son tratados con bicarbonato para darles consistencia, calentándolos en pipetas de vidrio y fumados. El 80% del alcaloide llega al cerebro, siendo suficiente 2 segundos para que la droga esté presente a nivel neuronal. En nuestro medio el uso de la pasta básica de cocaína, que es el PVC, es un sulfato de cocaína del 40 al 80% mezclado con diversas impurezas como ácido sulfúrico, ácido benzoico, metanol, jabones querosone. Se hace fumándola mezclada con tabaco, es el famoso tabacazo, o con marihuana, que es un mixto. Síndrome de la PBC o síndrome de la pasta base cocaína. Fase prodrómica. Todos los investigadores coinciden en señalar como desencadenadamente del síndrome de la PBC una fase en la que emerge la apetencia y que con propiedad se asocia al síndrome de abstinencia. De esta manera se inicia una curva negativa disfórica, displacentera, con angustia y manifestaciones vegetativas como temblor, sudor e incremento de los movimientos peristálgicos, en este caso en el estómago, la famosa gusanera, que desaparecen completamente con el consumo del primer tabacazo. Fase crítica, se caracteriza por la presencia de experiencias placenteras y euforia de muy baja duración, casi siempre he referido solo hasta el séptimo tabacazo. La primera aspirada del primer tabacazo produce una expansión placentera intensa, pero muy breve, que dura apenas de 3 a 4 minutos, acompañada de cierta claridad mental, ligereza física, euforia y a veces excitación sexual.
Un tabacazo dura más o menos 3 minutos. Después de terminarse el primero, el displacer es mayor, lo cual obliga al individuo a preparar uno nuevo y así sucesivamente. Luego de 70 tabacazos, el consumo estará acompañado de intensa angustia, irritabilidad, inquietud y se asociará a otras manifestaciones psicopatológicas que describiremos a continuación. Estimulación vegetativa, aunque de la frecuencia respiratoria mmm, es como la de la presión arterial, en este caso taquicardia, hiperreflexia, osteotendinosa, hiperhidrosis, muchas veces hipertermia, parestesias, deseo de miccionar o defecar, temblor de extremidades, adormecimiento de labios y boca, cialorrea, en este caso van a salivar mucho, náuseas y vómitos en algunos casos, hipersensibilidad sensorial, en este caso pues va a tener hipersensibilidad olfatoria que acompaña a cada tabacazo, mientras el fumar los primeros todavía resulta agradable. Antes de la caída a cero en la curva de euforia y la acentuación de la disforia se inicia la hipersensibilidad auditiva que se incrementa gradualmente por lo que el consumidor solicita silencio y pues esto puede tornarse agresivo si no es obedecido. Recordemos que el término hiper quiere decir arriba, en este caso hipersensibilidad quiere decir que la sensibilidad está alta, en este caso van a tener alta sensibilidad a lo que están oliendo, al olfato, alta sensibilidad a lo que están escuchando, a esto nos referimos con los términos hiper. Alteraciones psicomotrices, se inicia con un aumento de la actividad motora, puede asociarse a locuacidad, pero muy pronto se invierte produciéndose una lentificación motora asociada a rigidez muscular, que en este caso pues va a ser la persona dura, y mutismo, que en este caso pues va a ser algo muda, algo callada esa persona. Síndrome paranoide comienza en forma gradual después del primer tabacazo y se intensifica después del cuarto o quinto. Se presenta prácticamente en el 100% de consumidores que se tornan suspicaces y desconfiados, creen ser espiados o que están en riesgo de ser apresados por la policía. La suspicacia es máxima durante el consumo y recién desaparece en la mayoría de ellos después de haber terminado de consumir. También están las pseudopercepciones, principalmente ilusiones visuales que se asocian al síndrome paranoide. Por ejemplo, el individuo puede observar un tronco como si fuera un policía, y auditivas que tienen una correlación directa con el síndrome paranoide. Además, las mencionadas manifestaciones pueden haber otras como pensamiento prolijo, amnesia de fijación y lacunar, agresividad verbal o física, estados delirantes, estado crepuscular, embriaguez y embotamiento, así como despersonalización, desrealización y, en muy pocos casos, sopor y coma. Tenemos la fase poscrítica, comienza cuando el individuo deja de consumir y luego de dormir amanece fatigado, irritable, sudoroso, con disminución del impulso sexual, sentimientos de culpa y autopromesa de no volver a consumir. Posteriormente, el síndrome de abstinencia. Es importante recordar que hacia 1980 el modelo de dependencia física utilizado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-3 y APA en 1980, consideraba a la cocaína incapaz de causar real dependencia, pues en los cuadros de abuso no no aparecían ni los dramáticos síntomas físicos de tal síndrome, ni el fenómeno de tolerancia tan característicos de la dependencia a opiáceos. Este error, sin embargo, ha sido corregido y desde el DSM-3R se diagnostica dependencia a la cocaína sin requerir los síntomas físicos de la tolerancia y abstinencia asociados a los opiáceos. La cocaína consumida por vía nasal, inyectada o fumada presenta un claro síndrome de abstinencia caracterizado por depresión, apetencia intensa por la droga, aislamiento social, tremor,
dolores musculares, sueño prolongado, cambios en el ritmo del sueño. Y el metabolismo de la cocaína se lleva a cabo por la acción de la colinoesterasa. Así, las personas que toleran más los efectos de la cocaína presentan niveles elevados de colinoesterasa. Asimismo, se ha comprobado que a medida que se utiliza la droga se va incrementando la actividad de la colinoesterasa. En los últimos 5 años, los investigadores coinciden en señalar que ya no es importante la dilucidación de si la dependencia es física o psicológica, sino la afirmación de que la pasta base de cocaína en particular y la cocaína en sus variadas formas en general son adictivas. Lo demuestra el hecho de provocar una compulsión intensa por el consumo, produciendo una pérdida del autocontrol, teniendo en el consumo a hacerse crónico, a pesar de que las consecuencias catastróficas para la salud, la familia y la sociedad finalmente, porque se construye en un comportamiento que de no ser detenido lleva inexorablemente a la destrucción. Es así como el concepto de neuroadaptación explica como un continuum y no como procesos diferentes, lo que tradicionalmente se conoce como dependencia psicológica y dependencia física. Vamos ahora con la fase crónica. En este caso, el consumidor crónico de pasta base cocaína se produce una extensión gradual de los comportamientos más diferenciados, como son los valores, tornándose el paciente en un sujeto cínico, mentiroso, deshonesto e incorporando un claro síndrome de psicopatización secundaria. Luego se extinguen los comportamientos intermedios, como son los hábitos de trabajo y estudio. El individuo modifica su biorritmo consumiendo la droga en la noche y durmiendo en el día. Y finalmente se deterioran los comportamientos primarios, como son los hábitos de alimentación, cuidado e higiene personal, manifestándose un serio deterioro con desnutrición, presencia de numerosos problemas infecciosos y de otra índole, favorecidos por el poder inmunodepresor de la droga. El tratamiento que pueden recibir para la intoxicación aguda por cocaína está dirigido al mantenimiento de las funciones vitales. De preferencia no deben utilizarse drogas tipo fenotiacinas o butirofenonas, porque aumentan la depleción dopaminérgica. Su empleo solo está justificado cuando el comportamiento riesgo agresivo son muy elevados, la apetencia es muy intensa o existe evidencia clínica de psicosis. Eh, Estudios recientes y nuestra propia experiencia personal nos permiten afirmar la utilidad de la bromocriptina en dosis de 0.650 miligramos 3 veces al día. Disminuye la apetencia significativamente. Asimismo, es útil el uso de la desipramina, especialmente cuando los cuadros acompañan de depresión en personalidades ciclotímicas o cuando la dependencia se asocia a cuadros afectivos bipolares. El carbonato de litio es de gran utilidad. Igualmente se está utilizando el bupropión. Hasta aquí vamos a dejar esto de las sustancias, en este caso algunas drogas. En la próxima sesión estaremos viendo más. Como ven, pues es información vasta, es información muy importante sobre los efectos, sobre las intoxicaciones agudas y crónicas que puede producir en este caso la cocaína. Estuvimos viendo el trabajo de las anfetaminas y también ahora la cocaína, que es un poquito más extenso. Posteriormente estaremos viendo opiáceos y barbitúricos y otro tipo de drogas. Hasta el momento aquí le dejamos en esta sesión. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.